Jesucristo propuso una parábola para la comunidad. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza que alguien coloca y siembra en un campo. Aunque es pequeña la semilla, cuando crece es la más alta que las hortalizas. Se convierte en un árbol hasta el punto que los pájaros vienen a anidar en sus ramas. Otra parábola: el reino de Dios se parece a una levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesucristo dijo todo esto en parábolas y sin parábolas no explicaba nada, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré secretos desde la fundación del mundo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 31 al 35. El reino de Dios crece y se propaga. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 28 de julio, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en España, siglo XVIII. San Pedro Poveda Castroverde es un sacerdote humanista, mártir de la Guerra Civil Española. San Pedro Poveda es un escritor, un educador y también es fundador de una institución teresiana, Asociación Internacional de Profesionales Laicos, en el año 1911. El padre, defendiendo la fe, perdió su vida en la Guerra Civil Española. Su obra, la institución teresiana, es la obra más destacada de todos los proyectos y de la cultura, la educación, los libros, proyectos, los colegios, centros sociales, centros culturales, donde este sacerdote sembró maravillosamente la palabra de Dios. Descansó en la paz del Señor y fue canonizado en tiempo del Papa San Juan Pablo II en el año 2003. San Pedro Poveda Castroverde. El reino de Dios crece y se propaga. ¿Cómo entender que el reino de Dios es el tema para hoy? Reino de Dios es el planteamiento central de toda la predicación de Jesús de Nazaret. Si uno quisiera resumir, sintetizar en pocas palabras qué es lo que anunció Jesucristo en nombre de su Padre Celestial, la respuesta es el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? La paz, la bondad, la justicia, la caridad, la misericordia. Vivan como hermanos. Reino de Dios. Aprenda a perdonar 70 veces 7. Reino de Dios. Usted no es juez de los demás. Reino de Dios. Vamos a las máximas para el reino de Dios. Cómo es importante centrar el reino de Dios. Primero, el reino de Dios es salvación. O sea que Jesucristo no vino a condenar a nadie, vino a ofrecer salvación. Segundo, el reino de Dios es una comprensión completa de lo que Dios le ofrece, salvación y vida eterna a las personas. Reino de Dios, somos salvados de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Reino de Dios, somos salvados del reino y de las tinieblas para entrar en el reino de la luz. El reino de Dios es el jardín destinado a todos aquellos que quieran vivir
de acuerdo al espíritu de la palabra de Dios. El reino de Dios crece y se propaga, y así lo propone el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. El reino de Dios crece y se propaga. Es el proyecto salvífico de Jesús de Nazaret que tiene como fundamento el reino de Dios. Conviértanse porque el reino de Dios ya llegó, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Así arranca el reino de Dios con la conversión. Para que una persona disfrute del reino de Dios, viva normalmente con su familia, sus hijos, sus seres queridos, de acuerdo al reino de Dios. Entonces vamos a decir las características de ese reino de Dios. Se supone que debe haber conversión primero. Conviértanse porque llegó el reino de Dios, dice Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las características de ese reino de Dios? El amor, la justicia, la caridad, la misericordia. Una forma muy práctica de ganar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que diga el maestro. Con eso es suficiente. Haga lo que Dios manda, no haga otra cosa diferente. Evangelio de Juan, capítulo 2. El Papa Francisco explica cómo va creciendo el reino de Dios. Se supone que el tema es que va creciendo el reino de Dios. Y el Papa responde: el reino de Dios no se establece por violencia, sino que crece y se propaga con la paciencia, con la mansedumbre, dice el Papa Francisco. Como un grano de mostaza, a pesar de tener una apariencia de ser pequeño y demasiado humilde, lleva la fuerza de transformar el corazón de la gente en el mundo. El reino de Dios crece con paciencia y con la mansedumbre. El reino de Dios se extiende gracias a la palabra de Dios. La respuesta es la parábola de la mostaza. Entonces el reino de Dios crece y el reino de Dios es grande y es amplísimo. Es la parábola de la mostaza. Se santifica la vida de cada persona y crece según la voluntad de Dios. El secreto está en la parábola de la levadura que una mujer amasa y se convierte en algo muy gigante. Las parábolas sobre el reino de Dios. La Biblia habla de parábolas del reino de Dios. Siempre son comunitarias las parábolas y la comunidad es la primera beneficiada y llamada a vivir según el reino de Dios. El Papa Benedicto XVI afirmaba que toda la misión de Jesús y el contenido del mensaje está en anunciar el reino de Dios, realizarlo en medio de la comunidad como reino de Dios. Así lo advertía el Papa Benedicto XVI. El reino de Dios crece y se propaga. El reino de Dios es la propuesta que da Dios a la humanidad ofreciendo medios de salvación. Dios no vino a condenar a nadie. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.